Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia el Podcast. Casi todos los miércoles a las 8 de la noche en vivo en formato video a través de Twitter, Facebook y Twitch. Y al día siguiente en tu canal de podcast favorito, ya sea iVoox, Spotify o Apple Podcast. Todas las semanas también junto a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola a todas las personas que nos están viendo la transmisión en vivo, que nos escuchan un día después o algunos días después en su plataforma de podcast favorita. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos 4 títulos valiosos. Spoiler alert, el que me motiva más es el último del que hablaremos. Así que lo guardamos como cereza del postre, digamos, ¿no? Como plato de fondo. Pero creo que las 4 películas, bueno, 3 películas, una serie, valen la pena conversar. Así que arranquemos de una vez con Intensamente 2. Ahorita te paso el micrófono para que nos cuentes de qué va y qué tal te pareció. Em, yo arranco pinchando un poquito el globo, ¿no? Desinflándolo al menos un poco, sin llegar a pincharlo, porque sí me esperaba un poco más, ¿no? Ya en un ratito andaré un poco en por qué y en la situación de Pixar y que también quizás me había hecho expectativas que no tenían em, casi que un argumento válido hoy por hoy, pero sí me esperaba algo bastante más creativo, interesante, potente. Pero bueno, ya para no aburrirlos con eso y después entrar de frente, cuéntanos un poco de qué va, qué tal te pareció y ahí explico un poco mis motivos. De acuerdo, Intensamente 2 es dirigida por Kelsey Mann en la versión original en inglés, que felizmente en la cartelera peruana sí se ha estrenado en versión subtitulada también. Cuenta con las voces de Amy Poehler, Phil Smith, Maya Hawke, Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Kenzie Stone-Tallman, Diane Lane, entre otros. ¿De qué se trata? Riley, la protagonista de la primera película, entra en la adolescencia y el cuartel general sufre una repentina reforma para hacerle espacio a nuevas emociones. Alegría, tristeza, ira, miedo y desagrado no saben muy bien cómo reaccionar cuando aparecen ansiedad, vergüenza, envidia y emociones propias de la pubertad. En 2015, Intensamente, del director Pete Docter, se convirtió en una de las mejores películas del estudio de animación Pixar al narrar una historia de aprendizaje y crecimiento con altos niveles de creatividad, inteligencia y profundidad psicológica. 9 años después, llega esta secuela en la que Kelsey Mann reemplaza a Pete Docter como director y los resultados ofrecen los suficientes motivos para tener alegría, pero también algo de tristeza. Entre los mayores aciertos de Intensamente 2 está la introducción de nuevos personajes que ofrecen cuotas de novedad y espontaneidad. Particularmente destaca el personaje de Ansiedad, que retrata de forma muy gráfica ese proceso de preocuparse por posibles escenarios catastróficos y que muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas cuando la ansiedad toma el control de nuestras emociones. Asimismo, es entrañable la forma de representar a la vergüenza, que es este personaje grandulón que está escondiéndose y retrayéndose todo el tiempo, y la nostalgia, significada como una tierna abuelita, que a pesar de tener solo 2 apariciones muy breves, ofrece algunos de los momentos más divertidos de la película. Sin embargo, al ingresar estos nuevos personajes, lamentablemente las emociones primarias de la película anterior quedan relegadas a una presencia más reducida. Particularmente Tristeza, quien tenía un papel preponderante en Intensamente 1, y aquí es desaprovechada como un personaje secundario que ha perdido parte del encanto y la sabiduría que transmitía en la película anterior. Además, a diferencia de Intensamente 1, que era mucho más audaz y original, Intensamente 2 se siente menos arriesgada y más pegada a una fórmula segura, repitiendo incluso un esquema argumental similar. Como en la 1, alegría y tristeza son expulsadas contra su voluntad del cuartel general,
¿no? Aunque en la 1 era un accidente por el cual ellas salían disparadas y aquí es más bien ansiedad quien las obliga a exiliarse, digamos. Pero en ambas películas, alegría y tristeza, aunque en esta secuela tienen que hacerlo con las otras emociones primarias, deben recorrer todos los confines de la mente de Riley mientras buscan la forma de volver al cuartel general. Entonces hay una sensación de déjà vu ahí. De todos modos, la falta de los mismos niveles de innovación y de sorpresa se compensa con bienvenidas dosis de humor y con un retrato por momentos muy certero de la forma en que las emociones cambian durante la pubertad y el inicio de la adolescencia, produciendo cambios en el sistema de creencias y en la personalidad, mientras uno intenta encontrar su lugar y buscar la validación y la aceptación de los demás, ¿no? Eso por ahora, pero regreso luego para que, mientras tanto, nos cuentes a ti qué te pareció. Vale, vale. Sí, bueno, coincido en lo que has comentado. Em, a ver, bueno, por un lado está Pixar, ¿no? Que en todo caso, como todo proceso natural en la historia del cine, es parte, digamos, de estos momentos donde hay, no sé, pues tendencias, ¿no? Algunos géneros que por décadas tienen su momento de auge, ¿no? Productoras que marcan la pauta. em, ¿no? Que pueden tener un dominio por años, ¿no? Pero que igual siempre se termina desgastando, ¿no? Tienen un ciclo de vida finalmente. Y eso ha pasado con Pixar, ¿no? Ahora, hay diversos factores, ¿no? Está esto natural que menciono, puede ser también que hayan cambios, digamos, en la cabecera de la productora, en la parte creativa, la compra de Disney, las nuevas tendencias, el streaming, etcétera. Em, pero creo que sí es objetivamente real que parece que la época de oro de Pixar ya acabó, ¿no? Que estamos quizás viviendo una suerte de declive, em, que tampoco es tan desastroso, pero creo que sí es muy claro cómo ha habido una bajada de nivel, ¿no? Una bajada de nivel tanto de las películas, pero también a nivel de creatividad, ¿no? De intención detrás de los títulos, incluso hasta de alma, ¿no? Por un lado, el tema de las secuelas, ¿no? Que es algo que no, sucede en Pixar y fuera de Pixar, de este abuso de las secuelas que obviamente permite pues un abaratamiento de tema de marketing, yo qué sé, incluso también en tema de crear nuevos conceptos e ideas. Em, pero también fuera de las secuelas, ¿no? O sea, la última gran película de Pixar, aquí ya sí depende de cada quien, ¿no? Pero podría ser Intensamente. O si no, podría ser Coco. No sé, por lo menos la última como que marcó cierta tendencia. Quizás, no sé si Soul entra dentro de ese grupo, fue un poco golpeada por la pandemia, no se pudo ver en pantalla grande. En su momento, lamentablemente, yo no la pude volver a ver en pantalla grande. Creo que valía la pena. Y creo que en secuelas, más allá de Toy Story, ¿no? De la parte 2 y la parte 3, sin contar la cuarta, creo que ninguna de las secuelas de los títulos originales de Pixar ha estado a la altura o ha estado cercano a la altura de su predecesora, ¿no? Yo tenía la esperanza que Intensamente cambiara, digamos, eso, ¿no? O retornar un poquito, o un poco bastante incluso, a hacerme sentir lo que sentía con Pixar antiguamente, ¿no? Ya hace años. Porque creo que lo tenía todo para. No sé si. Yo recuerdo cuando terminé de ver Intensamente, y eso le va a haber pasado a muchas personas, que pedíamos casi que a gritos una secuela. O sea, se sentía natural que hubiera una secuela para esta película. No, no era gratuito, sino que era el crecimiento del personaje principal de Riley. eh, que claro, atravesar la pubertad y la adolescencia permitía pues una suerte de nuevas posibilidades tan ingeniosas, obviamente sin contar la sorpresa inicial que finalmente no iba a poder retornar, pero sí de nuevas posibilidades muy interesantes, ¿no?
ya lo vimos en Toy Story, nuevamente lo menciono, ¿no? Siguen siendo los mismos muñecos, pueden haber nuevos personajes, pero son nuevas aventuras y cada una es tan valiosa como la anterior, ¿no? Incluso podría decirse que la 2 es mejor que la uno o que la 3 es mejor que la 2. Aquí a mí se me quedó muy corto. Y creo que un tema como la pubertad, la adolescencia, que es algo que ya habíamos conversado igual con Juan Carlos, ¿no? Que tiene que ver con este coming of age, que es, digamos, un género cinematográfico en sí. Todos los años hay grandes títulos dentro de ese género, ¿no? Casi que todos los años. Es algo que hemos visto mucho, pero que siempre hay opciones de contar nuevas experiencias en ese sentido. Y creo que intensamente lo tenía todo para darnos en la llama del gusto, ¿no? Y mi gran problema es que, claro, no lo logra, pero no lo logra en parte porque siento que es una propuesta muy poco atrevida, juega muy a la segura, se siente muy episódica para mí es como una suerte de especial, ¿no? Riley va, es como que intensamente, no es intensamente 2, sino es intensamente las vacaciones deportivas de Riley, ¿no? Algo así como pensado un poco para la plataforma de streaming, ¿no? Para que se estrene en Disney Plus. Cuando tenía, insisto, para hacer todo lo contrario, ¿no? Codearse con su antecesora. Eh, y lo siento en todo sentido, porque además que es una película muy corta, yo creo que debería haber sido más larga. No, no tenía por qué ser tan cortita en ese sentido. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de las nuevas emociones, más allá de Maya Hawke, que me parece precisa para la ansiedad, se siente, y me parece muy claro, la falta de importancia, la falta de conexión, la falta de dinámica entre de las nuevas emociones cuando las comparamos con las anteriores, ¿no? En las anteriores todas tenían un motivo, todas tenían un lugar, todas tenían un papel importante, y la dinámica entre ellas era perfecta, era muy precisa. Acá es una pena que se releguen porque las nuevas no llegan a cubrir bien esos zapatos, ¿no? E incluso hay algunas que yo las siento que podrían haber sido otras, ¿no? Por ejemplo, la nostalgia que mencionabas que entra como un cameo en un momento, me parece que es una emoción que podría haber estado desde ya, ¿no? O sea, la nostalgia es algo que sucede desde que uno es joven, ¿no? No es que recién aparece cuando ya es adulto. Incluso vi que la culpa era uno de los personajes posibles, que al final no terminó de ser incluido, pero creo que también hubiera tenido un interés más particular, ¿no? Em, entonces, no sé, ¿no? Incluso toda la narrativa de la amistad ya la hemos visto antes, ¿no? Esto de la niña o el niño que tiene sus amigos, que son como, entre comillas, nerds, incluyéndose a uno mismo y quieren ganarse la popularidad y entrar al nuevo grupo, ¿no? Y se pelean con los amigos de toda la vida. Eso es lo que ya vimos antes. Entonces, no sé, a mí realmente me decepcionó un poco, por no decir mucho. Me esperaba bastante más. Así que bueno, a ver, te vuelvo a pasar el micrófono porque sé que tienes todavía más que decir y por ahí que un par de cositas más. Bueno, sí, en algunos puntos estamos de acuerdo. A mí creo que me ha gustado más que a ti. Intensamente 2, de hecho, me ha parecido una buena secuela. Creo que es muy buena, incluso en algunos tramos. Pero el tema es que Pixar, como un estudio de animación, nos ha acostumbrado a un nivel de excelencia, no solo en la animación, que sigue siendo brillante como siempre y a nivel visual no hay nada que reprocharle. Es muy ingeniosa la forma de retratar a cada personaje y de retratar cada vericueto de la mente de Riley. En eso siguen siendo maestros. Pero Pixar nos había acostumbrado a un nivel de excelencia también en lo narrativo, en la originalidad, en la frescura de sus guiones, de las situaciones, de los diálogos, de lo que pasaba, de los arcos narrativos de sus personajes. Y en ese
peso emocional que podían tener sus películas, llegando en algún momento a un punto de quiebre o una revelación que pudieran tocarte fibras íntimas, ¿no? Todo eso tenía Intensamente uno, y aquí siento que intentan, pero no lo logran del todo. Y el tema es que Intensamente 2, si lo comparamos con el panorama actual del cine de animación, sí, definitivamente es una película mucho mejor lograda que, no sé, pues cualquier película de Minions o de Kung Fu Panda o lo que sea, ¿no? Que son mucho más infantiles, más predecibles, más planas y que no tienen eh, mayor sentido artístico. Intensamente 2 tiene tiene algunos momentos inspirados, pero el tema es que se para en la sombra de un gigante, porque Intensamente uno era una película, pues, que en su momento a mí me deslumbró, me encandiló, me pareció muy original, muy creativa, muy conmovedora, muy divertida. La volví a ver la semana pasada justo antes de ver la 2 para tenerla fresca y poder tener un punto de comparación. Y era la tercera vez que la veía y definitivamente no ha perdido ni esa frescura, ni esa originalidad, ni ese impacto emocional que logra en algunas escenas, ¿no? Considero que Intensamente uno fue la última gran obra maestra de Pixar. Para mí, del 2007 al 2015 son los años de gloria de Pixar y logran 5 obras maestras. 4 en 4 años consecutivos, que fueron 2007, Ratatouille, 2008, Wall-E, que para mí es la mejor película producida por Pixar, 2009, Up, 2010, Toy Story 3, que es la mejor secuela que ha hecho Pixar. Y de ahí tienen unos años de baches, de altibajos, y el 2015 retoman esas cimas de originalidad y de ingenio y de creatividad y de grandeza con Intensamente uno. Ahí creo que lamentablemente se acabó ese altísimo nivel de excelencia al que nos tenía acostumbrados Pixar. Han venido algunas películas muy buenas, después de Intensamente uno, sí, ya las has mencionado, Coco, Soul, Luca, Turning Red y ahora Intensamente 2. Todas me parecen buenas, incluso muy buenas, pero no son extraordinarias. No son extraordinarias porque todas tienen algunas patas cojas por ahí. Y es lo que me ocurre con Intensamente 2, ¿no? Que comparándola con otras secuelas de Pixar, siento que, claro, o sea, a veces superar a una primera película que es tan exitosa, tan original, tan eh, innovador en muchos aspectos, es muy difícil, ¿no? Incluso Toy Story 2 es una película que me parece muy buena, pero no me fascina. Entonces me pasa con Intensamente 2 algo que me pasaba, por ejemplo, con Toy Story 2 o con Los Increíbles 2 o con Finding Dory, que son películas todas divertidas, entrañables, que se disfrutan mucho por el factor nostalgia, ojo, por el factor de regresar a un mundo, a un universo ficticio que uno disfrutó mucho y reencontrarse con esos personajes, pero que definitivamente no tiene el nivel de sorpresa ni de espontaneidad que tenía su predecesora, ¿no? Eso me pasa con Intensamente 2. Igual me parece muy buena, sí, no me molestará que inevitablemente la nominen al Oscar a la mejor película animada, porque por deporte la Academia nomina todos los años el gran estreno de Pixar. Pero sí debo decir que por lo menos el resultado es más satisfactorio que las 3 secuelas, dos o 3 secuelas de Cars, ya ni me acuerdo cuántas son, que sí me parecen todas de lo más prescindible que ha hecho Pixar, ¿no? Nos quedaremos siempre con la duda de qué hubiera pasado si se mantenía el mismo director, ¿no? Pete Docter me parece una de las mentes maestras en Pixar, ¿no? Es el director detrás de Up, de Intensamente uno y, si mal no recuerdo, de Soul también. Aquí él ya no regresa y más bien tenemos a un debutante como Kelsey Mann,
que había dirigido episodios de televisión y un corto, y había hecho la animación de otras películas y el guión de otras películas en Pixar, pero este es el primer largometraje que él dirige. Y para hacer una ópera prima, para hacer el primer largometraje que dirige, sí, está bastante bien. Es un inicio prometedor, digamos, pero como digo, siento que se ha pegado a una fórmula y que está siguiendo una receta, y lo ha hecho muy bien, pero pienso que si teníamos a alguien mucho más original, a una persona con un genio creativo como Pete Docter en la dirección, creo que lo hubiera llevado en otra ruta y hubiera hecho algo más redondo. Sí, sí. Igual no quiero quedar como hater, ¿no? Tampoco es que la he odiado. Sí, me parece que tiene ciertos parajes interesantes y emotivos. O sea, hay momentos que me han gustado mucho. Em, Obviamente lo de la animación, por supuesto, siempre va a estar. Incluso me ha provocado yo como alma futbolera ver una película de fútbol de Pixar, ¿no? Porque todas las escenas y secuencias relacionadas al hockey, ¿no? Toda esta acción trepidante me parece que funcionaría bien con otro deporte, y quizás con el fútbol, pues se amarraría, ¿no? Em, pero claro, paradójicamente me parecía una película bastante más infantil que su predecesora cuando el personaje ahora es más adulto, ¿no? Y claro, siento que no se han querido arriesgar. Siento que es un poco la tendencia también de Pixar, que se está volviendo cada vez más infantil en ese sentido. eh, pero al final termina siendo un éxito, ¿no? Creo que es la película más taquillera del año, o va a ser la película más taquillera del año. Así que tal vez, o al menos en ese sentido, el que se equivoca soy yo, ¿no? Así que bueno, qué bueno por ello, qué bueno por ello. Pero sí, bueno, eso es lo que pensamos un poquito intensamente. No sé si quieres decir algo más sobre ella o pasamos a la siguiente. A ver. Bueno, continuemos con El Club de los Vándalos o Bike Riders, The Bike Riders, la nueva película de Jeff Nichols. Te paso el micrófono para que nos cuentes qué va y qué tal te pareció. De hecho, escuché hace un par de días uno de los últimos episodios de el podcast de La Ventana Indiscreta, ¿no? Donde Bedoya, porque no hablan de la película, pero Bedoya la menciona porque la vio y simplemente dice como que vayan a verla, ¿no? Porque eh, es una película valiosa, muy valiosa, y en esto sí estoy totalmente de acuerdo con él, es que finalmente termina siendo mejor que el gran porcentaje, creo que él decía el 90% de los títulos que se terminan estrenando en cartelera comercial, ¿no? O sea, finalmente tener una película de Jeff Nichols, perdón, en cartelera, eh, es algo que no se puede omitir, ¿no? Y que se tiene que disfrutar con sus altibajos y todo. Ahora, personalmente, antes de que nos cuentes qué te parece a ti, sí me decepcionó un poquito, ¿no? Igual me parece muy buena, eh, pero hay algunas cosas que no me llegaron a convencer de la película, ¿no? Y bueno, ya después voy a comentar un poco de ellas. Así que bueno, cuéntanos de qué va. De acuerdo, El Club de los Vándalos es la nueva película de Jeff Nichols, cuenta con las actuaciones de Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, entre otros. ¿De qué se trata? Tras un encuentro en un bar, la testaruda Kathy se siente atraída por Benny, miembro del club de motociclistas Los Vándalos. A medida que el club se transforma en un peligroso submundo de violencia, Benny debe elegir entre Kathy y su lealtad al club. El director Jeff Nichols está construyendo una filmografía muy atractiva en la que destacan títulos como Take Shelter, Mad, Midnight Special y Loving. 7 años después de esta última película, Nichols ha regresado al cine con El Club de los Vándalos, su sexto largometraje. Como en Mad o en Loving, Jeff Nichols sigue explorando en El Club de los Vándalos esas historias cotidianas que ocurren en los márgenes de la sociedad estadounidense, ya sea en entornos rurales, en los suburbios o, como aquí, al lado de una carretera. El Club de los Vándalos es un drama inspirado en el libro de fotografías The Bike Riders de Danny Lyon, el cual retrataba la vida de un club de motociclistas en Illinois en la década de 1960.
a partir de las fotos del libro, Nichols recorre la vida de algunos personajes del club, tomando como punto de partida la entrevista que le hizo Lyon a Kathy, la esposa de uno de los motociclistas. La película bebe del cine de gángsters de Scorsese, especialmente de películas como Goodfellas, al explorar cómo el club de motociclistas funciona como una organización cerrada y vertical, en la que el líder asume el cuidado y la protección de sus muchachos y toda riña con los rivales se resuelve a los puños. En ese sentido, incluso la actuación de Tom Hardy como el presidente del club parece querer evocar a Marlon Brando en El Padrino de Francis Ford Coppola. Nichols evita los extremos de satanizar o romantizar a sus personajes, tratando de mostrar más bien el estilo de vida de una comunidad muy específica en los años 60, en los alrededores de Chicago, y cómo al crecer el club llegaron nuevos miembros que trajeron la infiltración de actividades criminales y una violencia descontrolada, que hicieron que la decadencia del club sea inminente. Sí, a ver, bueno, me he sorprendido descubriendo que Jeff Nichols tiene 45 años. Yo pensé que tenía por lo menos 10 años más contemporáneo a Paul Thomas Anderson, o incluso mayor. No sabía que era tan joven, o sea, finalmente es bastante joven para la filmografía que tiene, ¿no? Y, y claro, hay tres películas, tú las has mencionado, tres películas de él que me parecen buenísimas, ¿no? Una es Matt, creo que es la primera de las tres, Take Shelter y Loving, que además son tres películas muy distintas, ¿no? Porque Matt es como que un drama rural muy pequeño, Loving es un eh, drama romántico, digamos, ¿no? Que, bueno, digamos que también tiene otras cualidades, pero muy bello, ¿no? Y muy potente. Y Take Shelter es eh, un thriller entre terrorífico y medio brutal y feroz y bien abstracto, también casi surrealista. Entonces son películas muy distintas entre ellas y muy buenas. Eh, pero yo me decepcioné hace un tiempo cuando vi Midnight Special, ¿no? Su entrada en la ciencia ficción de lleno, digamos, creo que a ti también te pareció que no cumplió, digamos, con las expectativas. Y en Bike Riders, si bien, o bueno, el Club de los Vándalos me parece que está más cercana a los tres títulos que me parecen muy buenos, eh, hay algo que no me dejó conectar por completo con la película. Siento que eh, y esto quizás puede ser subjetivo, ¿no? Pero siento que hay como que una falta de fuerza o de peso o de enfoque o tal vez de una suerte como de motivación de Jeff Nichols de por qué cuenta la historia, para qué la quería contar. Este, no llego a entender ni conectar con ese núcleo, digamos, de la visión del director, más allá que sea una adaptación de la novela, ¿no? Entonces, eh, no sé, al faltarme esa motivación del parte de quien narra la historia, me faltó a mí también motivarme con la película, ¿no? Y insisto, esto puede ser algo un poco subjetivo, pero también siento que no hay un hilo del todo y hay como que ciertos momentos que están un poco separados entre ellos. Yo con el elenco que tiene, con el director que es, con el tema, digamos, trazado, me esperaba la que podría ser como que ya su gran como que obra maestra, o por lo menos aquella película que lo lanzara al estrellato, porque creo que también Jeff Nichols entra dentro de este grupo de directores que no son pocos, pero digamos como James Gray, pues, ¿no? Por mencionar alguno. Eh, que es como que cine en peligro de extinción, ¿no? Porque son películas que finalmente no llegan a ser taquilleras, algunas no llegan a, a pagar, digamos, las deudas, ¿no? Entonces, pasa mucho que estos directores, pues, o no les es fácil conseguir trabajo, o terminan un poco que decepcionándose no de su cine, pero sí del momento del cine actual, ¿no? Y eso es un peligro, ¿no? Por lo tanto, insisto,
es importante ver películas como Club de los Vándalos, no solo porque es buena, sino porque hay que apoyar ese cine que, que no sé si está en peligro realmente, pero que a veces parece, ¿no? A veces suena, se escucha eso. Em, Ahora, entrando un poquito en el elenco, porque me parece que Jeff Nichols algo que tiene también es que no sé si descubre a los actores, pero sabe escoger, más allá de apoyarse en nombres importantes como Tom Hardy, sabe escoger algunos de los actores que están o en boga actualmente o que están como que surgiendo un poco, ¿no? Y creo que eso pasó con sus películas anteriores. Y entre los que están, quisiera mencionar a Jodie Comer, ¿no? Porque me parece una actriz, me parece genial, me parece fantástica y me parece muy versátil, porque si bien no le he visto tanto todavía, tres papeles que me vienen en mente de ella, aparte de este, otro más, es en El Último Duelo y en Free Guy. Y son tres personajes total y completamente distintos, ¿no? Entonces, me parece que es una de las actrices más interesantes, por lo menos en capacidad de saltar de género y construir personajes bien distintos entre ellos, ¿no? Y el otro es el otro es Austin Butler, ¿no? Porque tiene este gran, sobre todo un gran momento que es su presentación, ¿no? Que me parece que es el gran clip de la película, por lo menos lo que recordaré, ¿no? Eh, que es cuando se muestra el personaje, se le muestra a la protagonista, el personaje de Austin Butler, eh, y es como que un momento muy entre icónico y canónico, ¿no? Podría serlo, al menos. Y bueno, vuelvo a Tom Hardy también porque para mí siempre va a ser, bueno, es uno de mis actores favoritos y siempre va a ser un placer ver una nueva aparición de él, por más que a veces es caricaturesco, y aquí me parece que también entra un poquito en eso, como también mencionabas, puede sentirse un poco copia, no copy-paste, pero es muy gracioso verlo haciendo nuevos acentos y yo siempre me creo su rol del malo, ¿no? Del malote, así, no necesariamente el villano, pero así de aquel personaje que, con el que podrías ir de la mano a cualquier batalla o guerra, ¿no? Creo que tiene muchas películas donde un poco que lo encasillan en eso y yo creo que él disfruta mucho hacer ese papel porque por lo menos en lo que demuestra personalmente fuera de sus personajes es que en verdad es una persona bastante tranquila, ¿no? Entonces creo que le debe divertir bastante explorar estas formas de ser tan distintas a como en teoría él es en la vida real, ¿no? A ver, eso por ahora. No sé si tienes algo más que mencionar en la película. Sí, coincido en que tanto Jodie Comer como Austin Butler están bastante bien en esta película. Nicole sabe cómo encuadrarlos, sabe cómo convertirlos a ambos en determinado momento el centro de gravedad del relato, ¿no? Y que la historia de amor de ellos y la historia de esta suerte de triángulo amoroso que tienen porque ella debe compartir a su esposo con el resto del club y la pasión que él siente por el motociclismo y la lealtad a los miembros del club es finalmente esa fuerza que marca la tensión durante toda la película, ¿no? Y ambos están muy bien. Como dices, Jodie Comer es una actriz muy versátil, también la he visto en las mismas películas que tú mencionas. No la he visto en esta serie que se llama Killing Eve, por la cual ella ha ganado premios y dicen que está muy bien, pero aquí interpreta un personaje completamente opuesto al de Free Guy o al del Último Duelo, y tiene esta inocencia mezclada con cierto descaro que la hacen un personaje irresistible. Y Austin Butler también tiene esta fuerza gravitacional y este dominio escénico que impone desde la primera escena donde aparece parado junto a una mesa de billar en el bar. Eh, y a pesar de ser un personaje que no es muy expresivo tal vez,
o que no deja entrar mucho en sus emociones o en sus pensamientos, sí construye un personaje muy interesante a partir del arco narrativo, de cómo empieza y cómo va llevando su personaje, la evolución de lo que va pasando en el club, lo que va pasando con algunos de sus amigos y de las personas más cercanas, y cómo eso lo lleva de alguna manera a transformarse o buscar un cambio, ¿no? Que no spoilearé en qué consiste para quienes no han visto la película, pero retomando lo que decías al inicio, que comentó Ricardo Bedoya, sin duda es un título muy interesante, de los más interesantes probablemente que ha llegado a la cartelera en estas últimas semanas o meses. Eh, Así que vale la pena verlo. Y sin duda, siempre el estreno de una película de un director tan interesante como Jeff Nichols es motivo suficiente para darse una vuelta por el cine. Eso, perfecto. ¿Algo más que quisieras mencionar o pasamos a continuamos con la siguiente? Bueno, ya que estoy en esta seguidilla, tercera película que me decepciona un poco, no, mentira, no, nunca tanto, pero sí voy un poco contracorriente acá porque, claro, había escuchado tanto de Godzilla Minus One, venía con toda la carga de haber ganado el Oscar a mejores efectos especiales y bueno, todo el mundo decía que era como que casi que una obra maestra dentro del género de los monstruos, el gran retorno de Godzilla. Me interesaba mucho además verlo desde su origen y de aquellos que lo entienden mejor que nadie, ¿no? Que es el cine japonés. Y, y toda además esta narrativa de la importancia que, que tienen los personajes dentro de la historia, ¿no? Que es real. Entonces, y bueno, y aparte todo lo relacionado al estreno que no llegaba, ¿no? Y que aparentemente y posiblemente no iba a poder llegar porque, eso seguro lo mencionarás, Juan Carlos, porque se peleaba, entre comillas, con el Godzilla del Monsterverse Hollywood gringo y es como que no podían estrenarse al mismo tiempo. Bueno, no sé si lo comentarás un poquito más sobre eso, pero finalmente llegó, ¿no? Nadie sabía si iba a llegar este año o cómo, y llegó lamentablemente al streaming. Eso sí creo que para mí me ha quitado probablemente me ha quitado un par de puntos al disfrute total, porque es esas películas que se tienen que ver en pantalla grande, así que es una lástima. Eh, pero también, sin ser hater, y ya comentar un poco más sobre la película, no me terminó de convencer del todo. Me parece buena, me parece una película bastante convincente dentro del género de Godzilla, digamos, o del universo de Godzilla, pero hay algunas cosas que no me terminaron de convencer. Así que bueno, a ver, cuéntanos un poco qué tal te pareció, de qué va, y de ahí entro a opinar. De acuerdo. Godzilla Minus One es una película japonesa dirigida por Takashi Yamazaki. Cuenta con las actuaciones de Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Sakura Ando, Yuki Yamada, entre otros. ¿De qué se trata? Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Japón aparece un monstruo potenciado con energía nuclear que ataca las costas. Un piloto enfrenta sus traumas y se une a un grupo de civiles para luchar contra esa amenaza. Luego de 38 películas en la saga de Godzilla, el año pasado se estrenó en Japón esta precuela que vuelve a los orígenes del personaje. Fue un enorme éxito de taquilla en su país y también causó sensación en Estados Unidos, donde a inicios de este año protagonizó la mayor sorpresa en la ceremonia del Oscar al ganar en la categoría de mejores efectos visuales, imponiéndose a 4 películas estadounidenses que tenían un presupuesto 10 o muchas veces mayor y una gigantesca maquinaria de marketing detrás que Godzilla Minus One no tenía. Entonces había mucha expectativa por ver esta película en América Latina y nunca se estrenó en cines el año pasado ni este año, porque había un tema contractual ahí. Porque en Estados Unidos el estudio, si mal no recuerdo, Universal tiene los derechos, o Warner, perdón, es Warner. Warner tiene los derechos
del personaje de Godzilla. Entonces, por contrato, cuando Warner estrena una película de Godzilla en todos los países donde estrena Warner Películas, que es en todo el planeta Tierra, por contrato no puede estrenarse una película japonesa de Godzilla. Entonces, como este año se iba a estrenar a nivel mundial la película de Godzilla vs. Kong, que es de Warner, que es la película de Hollywood estadounidense, Godzilla Minus One tenía prohibido por contrato estrenarse en todos los territorios donde se iba a estrenar la de Warner. Entonces, lamentablemente, nunca pudo llegar a cines aquí y hemos tenido que verla en streaming. Felizmente la adquirió Netflix para su distribución a nivel mundial y así es que hemos podido verla por fin. Para mí ha sido todo un logro poder verla porque mi expectativa era altísima. Como saben quienes escuchan el podcast desde hace meses o quienes más me conocen, yo trato de ver absolutamente todas las películas nominadas al Oscar en todas las categorías, hasta los cortometrajes, las nominadas a mejor maquillaje, canción, sonido, en fin, todas. Y este año hubo 53 títulos nominados al Oscar entre largometrajes, 38 largometrajes, 15 cortometrajes. Y de esos 53 títulos llegué a ver 52 antes de la ceremonia del Oscar. El único de los 53 que me faltó fue Godzilla Minus One, que era una película inubicable. No estaba, no llegó a cines, no estaba en plataforma de streaming, ni siquiera estaba en torrent, no estaba en screener, no llegó a festivales. O sea, llegué a preguntarme si la película realmente existía, porque era imposible verla. Así que después de muchos meses de expectativa, por fin he podido verla en Netflix. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es que no se trata de la típica película de monstruos o película de desastres en la que todo se basa en un espectáculo de acción y destrucción. El director Takashi Yamazaki hace una apuesta diferente al narrar un drama de época ambientado justo después del final de la Segunda Guerra Mundial y se concentra en un grupo de personajes humanos que atraviesan diferentes problemas relacionados a la guerra, la muerte, la pérdida, la incertidumbre de volver a empezar. En ese contexto, el monstruo Godzilla se presenta como una metáfora del trauma que experimentan los sobrevivientes de la guerra, quienes sienten que una fuerza poderosa los amenaza constantemente y les recuerda la destrucción física y emocional que han vivido durante los últimos años. La necesidad de derrotar al monstruo radioactivo representa también la necesidad colectiva de luchar juntos por vencer sus miedos, superar sus traumas y seguir adelante. Otro aspecto interesante e inesperado es el guiño al cine del gran maestro japonés Hirokazu Koreda, en cuyas películas solemos encontrar familias no convencionales que no están conformadas por personas que tienen vínculos sanguíneos, sino que son familias elegidas, como ocurría en la ganadora de la Palma de Oro, Shoplifters. En Godzilla Minus One, el protagonista Koichi es un piloto kamikaze que, al volver de la guerra, conoce de forma fortuita a una mujer llamada Noriko que carga una bebé en brazos, pero que no es su hija. Sin proponérselo, los tres empiezan a vivir juntos y forman una familia, lo que representa también ese anhelo de conexión que queda después de un evento traumático como una guerra, en la que todos han perdido a un ser querido y los sobrevivientes se unen para superar juntos ese duelo. En términos generales, considero que se trata de una película sorprendente y estimulante, tanto por el fascinante diseño visual del personaje de Godzilla, que efectivamente vuelve a los orígenes, por los impactantes efectos visuales hechos con un presupuesto bastante acotado, ¿no? Entiendo que el presupuesto de esta película era 15 millones de dólares versus los 150 millones de dólares, 10 veces más que costó Godzilla vs. Kong hecha en Hollywood. Y también me resulta estimulante por el impacto del drama humano en el contexto de la posguerra. Sin embargo, aunque disfruté la película y me entusiasmó, mi principal reparo está en que en el tramo final el guión cae en un par de golpes de efecto no tan sutiles, sino más bien sentimentalistas, que considero que no eran necesarios y que le restan impacto a la película en conjunto. Me parece muy buena, solo que ahí, como digo, ese par de golpes de efecto al final creo que yo hubiera prescindido de ellos.
Sí, coincido con lo que dices. Tal vez aprovecho lo último para arrancar por ahí, que tiene que ver con estos golpes, ¿no? Efectistas, y con el tono de la película, que es algo que me sorprendió, porque, que me sorprendió, pero para bien, me gustó, porque me parece que es, si bien hay todo un drama muy potente, ¿no? Y que tiene que ver con como has mencionado, la posguerra, ¿no? Y los efectos en la humanidad. Em, Siento que hay una forma o una fórmula, no necesariamente caricaturesca, pero que tiene algunas cosas similares o cercanas al anime, en la forma en la que los personajes conversan, en las dinámicas entre los personajes, incluso en los momentos románticos o dramáticos o cercanos a la muerte, ¿no? Creo que hay una forma de hacerlo, que al menos a mí me llevó un poco el anime, que es un, un género que consumo mucho, ¿no? Y eso es algo que me gustó, porque me pareció bien distinto a lo que últimamente había visto de Godzilla. Ahora, ojo, yo no he visto las últimas películas del Monsterverse de Warner, ni... No, perdón, Godzilla vs. Kong creo que sí la vi. La última que es Godzilla y Kong son amigos o algo así, esa no la he visto. Este, Esa me parece muchísimo mejor, en todo sentido, por lo menos que las últimas versiones. Pero sí iba a decir que hace unos meses vi la serie de Apple TV que se llama Monarch, que trata de Godzilla, eh, que si bien se desinfla mientras van pasando los episodios, creo que por lo menos en sus primeros momentos, incluso podría decir que hasta me convenció un poco más que Godzilla Minus One. Creo que eso me ha jugado un poco en contra de las expectativas de este título, ¿no? Creo que si no hubiera visto Monarch, hubiera sido un salto cuántico en relación a lo que había visto hace poco tiempo de Godzilla. Eh, pero creo que ahí es donde he encontrado un símil, que en algunas cosas está al nivel, en algunas cosas es peor y en otras me pareció hasta quizás un poco mejor, ¿no? Ahora, me parece importante lo que dice del presupuesto, o sea, eso es real, ¿no? Si bien me parece que, por ejemplo, el año pasado The Creator tiene mejores efectos visuales, también siendo una película de presupuesto bajo versus otros títulos similares. The Creator costó 80 millones, pero es bastante más elevado que Godzilla Minus One. Incluso podemos hablar de Oppenheimer. Cuando lo ponemos en comparación los efectos visuales con lo que hace Warner últimamente, o hay que aprovechar un momento para mencionar que vi hace poco Madame Web, que lo subieron a HBO, que creo que costó 150 millones de dólares. Y claro, en los créditos finales ves un número de personas por millares que han trabajado en los efectos especiales de diferentes estudios, además. Y ahí te das cuenta que claro, ¿no? El tema, si bien el presupuesto es importante, el tema es el arte que hay detrás de eso, ¿no? Y que en Godzilla Minus One se nota. Hay momentos donde sí me hizo un poco de ruido los efectos visuales, pero dentro del estilo, digamos, que propone la película, me parece que encaja perfecto, ¿no? Algo similar podría decirse con Furiosa, por ejemplo, ¿no? Donde estos efectos visuales que se sienten estridentes o irreales, creo que se abrazan con lo que propone George Miller, no hace ruido en ese sentido, ¿no? Eso, sí, eso por ahora. No sé si tienes algo más que decir de la película y de ahí comento. O bueno, continuamos entonces. Igual, bueno, para los que no la hayan visto, creo que vale la pena disfrutarlo. Por fin llegó, como dices, finalmente a Netflix. Así que bueno, ahora vamos al título que más me motivaba el día de hoy. Em, Serie que, si bien es el año pasado de Movistar, serie española llamada La Mesía, para los que no estén viendo el video, se estrenó hace relativamente poco en Max, en HBO, que ahora es Max. Y si bien a mí me falta, es una miniserie, si bien a mí me falta el último capítulo, que espero verlo el día de hoy, para los que quizás estén escuchando el podcast ayer, Juan Carlos ya la vio toda
Y bueno, salvo que ese episodio final sea catastrófico, que lo dudo, ¿no? Lo dudo, no sé. Juan Carlos, tal vez sin spoilers, lo comentará. Me parece, si no la mejor, definitivamente una de las grandes series que he visto este año y seguramente estará en el podio, ¿no? Creo que tiene muchas cosas muy buenas de las cuales conversar sobre ella. Así que, bueno, cuéntanos un poco de qué va, de qué trata, qué tal te pareció y de ahí yo continúo. De acuerdo, La Mesías es una serie española dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo. Cuenta con las actuaciones de Macarena García, Rúger Casamayor, Lola Dueñas, Ana Rujas, Carmen Machi, Albert Pla, Amaya Romero, Cecilia Roth, entre otros. ¿De qué se trata? El video viral de un grupo musical de pop cristiano compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enrique, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Los directores Javier Ambrosi y Javier Calvo, conocidos por su nombre artístico de Los Javis, han refrescado la escena de la televisión española con series desfachatadas como Paquita Salas, Veneno y La Mesías, todas las cuales retratan a personajes excesivos y excéntricos de la cultura pop. Paquita Salas es una comedia sobre un agente de talentos. Veneno es un drama biográfico sobre la cantante y trabajadora sexual española Cristina Sánchez, más conocida como La Veneno, una mujer trans que era una famosa personalidad de la televisión española en los años 90. En tanto, La Mesías se presenta como una ficción, pero inspirada parcialmente en hechos reales. Hace años se hicieron virales en España los videos de un grupo de hermanas que cantaban temas religiosos con una estética muy kitsch, vestidos de colores brillantes, efectos visuales muy baratos y letras sobre Cristo y la fe. La Mesías utiliza la premisa de ese grupo de hermanas cantantes que hacen música pop cristiana para narrar una historia más amplia en la que aborda temas como el maltrato infantil, el fundamentalismo religioso, los traumas de la infancia y los delirios mesiánicos de una mujer que afirma que habla con Dios y que es la elegida para salvar el mundo. Como ocurría en Veneno, en La Mesías, la narración es fragmentada y salta constantemente en el tiempo para mostrar tres momentos en la vida de la protagonista Montserrat y sus hijos. Cuando ella es una mujer joven, cuando es una mujer de mediana edad y cuando ya es una mujer mucho más adulta, casi una adulta mayor. De ese modo, el guión va dosificando la información y acrecentando el suspenso y el misterio a lo largo de los 7 capítulos, mientras el montaje alterna todas las líneas temporales y revela secretos cada vez más perturbadores de una familia disfuncional que llega a ser cada vez más asfixiante. Me parece importante mencionar, por ejemplo, algunas conexiones que tiene La Mesías y en general la obra audiovisual de los Javis con con el universo cinematográfico de Pedro Almodóvar, ¿no? Como le decía Carlos, para mí los Javis son algunos de los discípulos o dos de los discípulos más aplicados de Almodóvar. No siento que copien su estilo, los Javis tienen un estilo también muy propio y a lo largo de estas tres series, como digo, se han especializado en retratar a estos personajes excesivos, excéntricos de la cultura pop, pero sí hay algunas conexiones, siento, con Almodóvar. Para comenzar, en La Mesías está, como en toda la obra de Almodóvar, está muy presente el tema de la maternidad complicada, el tema de esta figura materna que puede tener una relación muy complicada con los hijos y cómo esa relación tirante con la madre va marcando la personalidad, la vida, los traumas y también eh, el devenir de los personajes una vez que llegan a la adultez, ¿no? Como ocurre en tantas películas de Almodóvar como Dolor y Gloria, Tacones Lejanos,
Todo sobre mi madre, entre otras. Volver. En La Mesías, también como ocurre en el cine de Almodóvar, está esta exploración del cine como una válvula de escape que le permite a los personajes huir de una realidad gris, ¿no? En algunas películas de Almodóvar vemos personajes que son directores de cine o que son artistas que se refugian en el cine como una manera de superar algunos traumas. Aquí lo vemos también en el personaje de Enrique, que es el único hijo varón de una familia de 8 hijos, él tiene 7 hermanas, ¿no? Y en este contexto de maltrato familiar y de una madre castrante, él encuentra en el cine esa válvula de escape. Y además, el otro punto de conexión importante con el cine de Almodóvar está en la presencia de hasta 5 actrices representativas del cine de Almodóvar, conocidas como las chicas Almodóvar, ¿no? Interpretando a la protagonista Montserrat está la brillante actriz Lola Dueñas, en la etapa, digamos, intermedia del personaje, a quien hemos visto, por ejemplo, en Volver o Los Abrazos Rotos, Los Amantes Pasajeros. Ganadora del premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes por Volver, junto al resto del elenco femenino. Y en el rol de Montserrat adulta, la mayor de las tres, está Carmen Machi, quien protagonizaba este cortometraje hilarante de Almodóvar que se llama La concejala antropófaga, y también está, si mal no recuerdo, en Los Abrazos Rotos y alguna otra película por ahí. Luego tenemos a Cecilia Roth, la recordada protagonista de Todo sobre mi madre, que también está en muchísimas películas de Almodóvar, y que aquí tiene un papel importante también como una mujer que afirma haber tenido conexiones con los extraterrestres. Está Rosy de Palma y está Nora Navas como la madrastra del hijo de Enrique y de Irene, los 2 hijos mayores de esta mujer. Y como en el universo de Almodóvar, aquí también encontramos esta representación de mujeres de algún modo con un temperamento muy fuerte y que no son muchas veces, que son fuerzas de la naturaleza difíciles de domar o de apaciguar, no lo sé. Los Javis escriben personajes femeninos muy fuertes y se apoyan en actrices que dan la talla para interpretar esos personajes tan fuertes, ¿no? Particularmente, todo el elenco está muy bien, pero particularmente Lola Dueñas, de las 3, Montserrat, las 3 están muy bien, pero Lola Dueñas está fantástica, ¿no? Tiene este fervor y esta mirada realmente febril y convencida de que ella realmente es la Mesías y de que ella realmente habla con Dios y que Dios le dicta lo que tiene que hacer y que le dicta la letra de las canciones que deben cantar sus hijas. Está extraordinaria Lola Dueñas. Carmen Machi también, sobre todo en el penúltimo episodio. Tiene algunos diálogos muy, muy buenos. Y una escena en particular que me recordó mucho a August Osage County, la película con Meryl Streep y Julia Roberts. Tiene una escena muy similar. No sé si es un homenaje a esa película, pero me hizo recordar bastante. Y los 2 actores que interpretan a los hijos mayores, cuando son adultos, Macarena García y Rúger Casamayor, me parece que también están excelentes, ¿no? Hace unos meses comentamos en el podcast esta gran película animada española, Mi amigo Robot o Robot Dreams, que es la nueva película de Pablo Berger, que antes hizo una película brillante de Blancanieves, que era muda, en blanco y negro, una película de época, ambientada en el mundo del toreo, y ahí Blancanieves era Macarena García, que es
aquí una de las protagonistas de esta serie, ¿no? Eh, Así que a nivel actoral es un deleite la serie, ¿no? Tengo algunos otros comentarios más, pero te paso el micrófono nuevamente para que nos cuentes por qué es que esta serie te ha deslumbrado tanto. Sí, bueno, a ver, continúo con lo actoral, ¿no? Lo actoral es fantástico, cada una de las actrices, cada uno de los actores em, es tan impresionante. Bueno, Lola Dueña, ya lo mencionaste, me hizo acordar por momentos, por ejemplo, a la Toni Collette de Hereditary, sobre todo en su último momento, ¿no? Como dices, es una fuerza de la naturaleza, eh, y quizás podría decirse una fuerza del infierno, ¿no? Por instantes, tiene algunos momentos brutales de donde ocasiona daños emocionales que uno como espectador los sufre, ¿no? Y son varios. En ese sentido, me parece que es una serie desgastante, o sea, cada capítulo eh, se vive por completo y es como esas series que podrían verse 2 capítulos por día o uno por día, ¿no? Es por lo menos lo que yo recomendaría en todo caso, ¿no? Porque además cada uno de los capítulos dura un poco más de 1 hora y son casi un largometraje en sí, ¿no? Em, y dentro de los actores me gustó también que eh, la decisión en el casting, porque salvo en el papel de Irene, quizás, ¿no? O Resurrección, donde la joven Irene, niña, sí me parece muy similar físicamente, digamos, y también como persona, digamos, o sea, ¿no? Con todo lo que eso significa, a la Irene adulta. Me parece que en los otros casos eh, hay una especie como de ruido, pero en el buen sentido, donde hay una diferencia marcada entre, por ejemplo, el Enric joven y el Enric adulto, que uno siente que no son la misma persona y que no hubiera envejecido así. Y también me sucede lo mismo con el personaje de Montserrat, que ahorita estamos viendo en la pantalla, pero lo que están viendo el video, entre la Montserrat joven y la Montserrat del medio, ¿no? La adulta. Me parece que las actrices no se parecen y no lo veo con reparo y como un problema, sino porque hay como que una diferencia muy marcada en lo que sucede, o sea, en lo que se convierten los personajes, que son tan distintos a como eran, o hay una transformación tan profunda y feroz que terminan convirtiéndose en personas distintas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces me gusta que hayan tomado esa decisión de que cada faceta o cada persona que era tuviera una actriz o un actor que es distinto al siguiente, ¿no? Y todos lo hacen extraordinario, ¿no? Claro. eh, Quizás lo de Lola Dueñas es tan impactante que opaca un poco lo que hace, por ejemplo, la Montserrat joven, me he olvidado el nombre de la actriz, que es una especie un poquito más como de mujer libre y tiene algo de modelo, digamos, ¿no? Porque además es una actriz muy, muy bonita, pero todas están brillantes, ¿no? Sobre lo de la maternidad, claro, creo que ya has dicho todo lo que se tenía que decir, sobre todo en relación a lo de Almodóvar, porque creo que la relación entre los Javis y Almodóvar es tal cual como has comentado. Podría agregar también un poco, a mí me hizo por momentos acordar a las primeras películas de Javier Dolan, ¿no? Donde hace esta purga con su mamá, eh, que también me parece genial. Es distinto, ¿no? Es una visión muy diferente, digamos, a la mirada y la forma española, pero creo que hay ciertas, podrían haber algunas similitudes, por lo menos, este, que podrían conversarse dentro de cómo uno purga y cómo uno hace una especie de terapia cinematográfica con esa relación con la maternidad, ¿no? Em, Luego lo de los Javis me parece brillante, por momentos brillante, y me gusta mucho que, eh, por lo menos en esta serie, haya mucho de...
quiero decir cine, pero haya mucho de puesta en escena moderna, pero también hayan momentos bien clásicos, porque, a ver, yo normalmente menciono Euphoria, que me parece un ejemplo válido hoy en día, porque es una serie que se ha visto mucho y porque además es una serie muy extrema en el sentido de la puesta en escena, donde hay un exceso total de tratar de demostrar que tienes un presupuesto gigante y que puedes hacer todos los movimientos de cámara que quieres simplemente por el hecho de hacer, ¿no? Y ahí no funciona bien. Aquí los Javis creo que sí se dan el gusto de demostrar el talento que tienen con la cámara, ¿no? Y hacer una serie de trucos muy extremos y divertidos, interesantes, ¿no? Quizás también lo hemos conversado, ¿no? Esa escena que incluye un consumo de una sustancia psicoactiva, psicodélica, digamos, quizás sea el más impactante en ese sentido, pero creo que hay otros momentos, varios momentos, ¿no? Donde se ve esta puesta en escena moderna, digamos, interesante, pero también hay otros momentos bastante clásicos, bastante más pausados y tranquilos y sensibles, que incluso me hicieron, por ejemplo, acordar un poco a Víctor Erice, y hay algunas escenas como, no voy a entrar en el spoiler obviamente, pero hay un momento muy emotivo, que me pareció muy bello, me parece que es en el penúltimo capítulo o antepenúltimo, entre una de las una de las niñas, o sea, una de las, no, no es Enric ni Irene, creo que es Cecilia, o no me acuerdo cuál es, que le canta, le toca el piano y le canta una canción a Enric, ¿no? Y es un momento muy bonito. No sé si era Cecilia, creo que pusiste el micrófono para decir quién era o no. Es Cecilia, sí. Cecilia, ya. Interpretada por Amaya Romero, que recién después de ver la serie investigué un poco y he descubierto que había sido ganadora de Operación Triunfo, que es este reality de canto muy grande en España. Y bueno, es una gran estrella en España. Yo no la conocía, pero entiendo que uno de los atractivos de la serie fue también la presencia de ella en esta serie como el personaje de Cecilia. Con razón. Bueno, no tenía ni idea, pero claro, me explico un poco más por qué ese momento funciona tan bien, ¿no? Em, y claro, y también esto, por mencionar un poco, siendo un poquito más clásico, Erice, hay incluso algunos momentos, algunos planos, o incluso formas de hablar de los personajes, por ejemplo, sobre todo de, del padre de algunas del padre de las otras 6 niñas, digamos, eh, que se sale un poco, digamos, del molde de o la fórmula del cine o las series actuales, ¿no? Y me gusta mucho cómo los Javis han conseguido amarrar, digamos, dos estilos o más de dos estilos más allá del cine y la serie, dos estilos, digamos, de cine, diferentes formas de hacer cine, en todo caso, de diferentes etapas o épocas, ¿no? Sí, bueno, eso por ahora. Me imagino, no sé si quieres decir algo más y de ahí sigo. De acuerdo. Sí, es una miniserie que la verdad me atrapó desde el inicio. La empecé a ver, honestamente, hace como un mes y luego la tuve que dejar porque vino toda esta seguidilla de festivales de cine, ¿no? Los screeners de Cannes, luego el Festival al Este, luego el Festival de Tribeca, entonces la tuve que dejar y ya la retomé la última semana y me atrapó. Como bien dices, es una serie que puede llegar a ser desgastante emocionalmente por todo lo que propone. Así que trata de ver uno o máximo dos capítulos por día. No es para maratonearla toda la serie en un solo día, porque además algunos capítulos pueden llegar a durar hora y 20. Pero como decía, también va dosificando muy bien el misterio para armar toda esta estructura narrativa con las tres líneas temporales y en la que tú tienes claro que desde el inicio que algo no ha terminado bien en la relación de estos dos hijos adultos con su madre, que están distanciados de la familia, pero no entiendes muy bien qué pasó, cómo llegaron ahí. Entonces todo eso se va desarrollando a lo largo de la serie, sobre todo hasta explotar, creo yo, en el penúltimo capítulo. Bueno, no quiero entrar en spoilers, pero digamos que ahí explota un poco ese drama y hay una especie de clímax con respecto a la relación de los hijos con la madre.
Tengo algunos reparos con respecto al último capítulo que Carlos aún no ha visto y que él me comentaba que algo había leído en redes de que había sido un poco divisorio el último capítulo. No creo que la serie se caiga en el último capítulo porque igual toma riesgos y siempre es interesante que una serie no vaya a lo seguro y toma riesgo. Pero sí siento que, a ver, sin entrar en spoilers, que hay dos cosas ahí. Uno, que por un lado la serie toma de repente otros rumbos narrativos en el último capítulo, abordando otros temas o incluso introduciendo nuevos personajes, yéndose a retratar otro mundo. Y además también cambiando un poco el tono sobre, o el discurso sobre la fe. Siento que es una película que, perdón, una miniserie que se muestra muy crítica contra el fundamentalismo religioso y contra el daño que le hace esta madre castrante tan religiosa a sus hijos, a los que además se encierran en una casa y están totalmente desconectados del mundo. Pero en el último capítulo, digamos que hay un discurso ya no tan crítico, sino más bien conciliador sobre la fe. Lo cual, por supuesto, también puede ser válido como una forma no tanto de atacar a la fe, sino entender que la fe puede dañar a una persona cuando de repente se llega a excesos de fanatismo, pero digamos que aquí se explora también que la fe puede llegar a curar también a las personas, que puede de alguna manera sanar heridas, puede ayudar a sanar traumas y a de repente reconciliarse con uno mismo, con la familia, con el entorno, no lo sé, ¿no? Entonces un poco hay esa dualidad sobre la fe que se explora a lo largo de la serie, sobre todo en el último capítulo, ¿no? La fe como algo que te puede dañar, que te puede enfermar, pero que también te puede sanar, te puede curar. Entendiendo la fe no solo en la religión católica, ojo, sino la fe en otras religiones, la fe en otro tipo de rituales y en otro tipo de creencias, ¿no? Y en ese sentido es una mirada abarcadora también de distintos tipos de fe, de fervor, lo cual es un punto interesante, ¿no? Y dejo como comentario final que también algo que no me hacía mucho sentido, hasta me hacía ruido en los primeros capítulos, que era la presencia esta presencia de extraterrestres y la presencia de lo paranormal. Es algo que no me terminaba de convencer, que yo sentía que no encajaba. Nuevamente, sin entrar en spoilers, pero sí voy a adelantar así muy sutilmente que regresa en el último capítulo, se explica por qué hay esa presencia, eh, lo cual resulta sorprendente y chocante, pero también no estoy seguro del todo si encaja con el resto de la serie. Es interesante, sí, cómo lo abordan, cómo lo explican en el último capítulo, eh, pero eso, es una serie muy ambiciosa. Siento que los Javis se han propuesto contar una miniserie con una historia que tiene muchas ramas y muchas lecturas, y a pesar de que siento que no todo de repente encaja a la perfección, sí admiro la ambición y el alcance de su propuesta, ¿no? Eso, dame ambición a la vena, por favor. Em, bueno, me hace yo vi el penúltimo capítulo ayer. Voy a ver el último capítulo casi que ni bien termine este episodio del podcast, ¿no? Me intriga lo que dices. Me hace un poco de sentido, en el sentido que el penúltimo capítulo, perdón, es como una suerte de cierre, ¿no? La serie podría haber acabado ahí. Entonces, claro, ya me da curiosidad qué va a suceder, qué cambios van a haber, digamos, en ese sentido. Lo de los extraterrestres justo lo iba a mencionar hace un rato, como algo que no me funcionaba tampoco del todo bien porque se había quedado en nada. Ahora, sabiendo que va a haber una explicación, digamos, detrás, no sé si sea previsible, pero que hay una explicación detrás, por lo menos me parece bacán que cierre en ese sentido. Y lo último que quiero mencionar, más allá de que
recontra recomiendo, véanla, vale mucho la pena. Es que tiene una cuota, una cosita, digamos, de este género true crime que, que ha explotado ahorita en las plataformas de streaming, en Max, en Netflix, etcétera, ¿no? Que tantas miniseries, series, miniseries, ficciones, documentales, donde la Mesías, como ha contado Juan Carlos, que se basa en esta historia, se basa bastante en esta historia real, tiene muchas de las cosas que encontramos, obviamente las cosas tristes, tétricas, trágicas, terribles, ¿no? Pero que encontramos en el true crime, y creo que para los que son fanáticos de ese género, digamos, les va a dar en la yema del gusto, ¿no? Así que si no se convencen del todo, véanla por ahí porque sí, en ese sentido funciona también muy bien. Así que bueno, eso, no sé si quieres mencionar algo más o finalizamos entonces saliéndonos un poco del cine y de la cartelera comercial para que nos cuentes sobre un ciclo que está cercano a suceder. Así es, el Outfest Perú va del 1 al 12 de julio en el Centro Cultural de España en Lima, la Alianza Francesa de Miraflores y el Instituto Goethe. El festival programará 75 cortometrajes y 10 largometrajes de distintas partes del mundo. Perfecto. Bueno, eso es todo por hoy. Un capítulo largo. Nos hemos expandido porque creo que valía la pena hablar de los títulos que tocaban el día de hoy. Así que bueno, igual, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarme. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.